Vamos pues a iniciar la grabación y ya aquí están los demás compañeros, está Ricardo y Margarita. Muy bien, entonces ahí ya vi que algunas personas subieron la tarea. Entonces, así como dijimos el día de ayer, vamos a revisarla para que si tienen alguna duda, pues comentarlo, ¿verdad? Entonces, vámonos aquí ya está proyectando y vamos a irlo checando pues aquí juntos, ¿sale? Entonces, a ver si nada más checo a ver si estoy grabando, ok. Bien, entonces, bueno, a ver, recordando lo que estamos viendo el día de ayer, vimos lo que era una relación, lo que es una función, vimos las definiciones y también vimos algunos ejemplos, cuándo es que es una relación y cuándo es que es una función. Y también vimos algunos ejemplos de lo que son las funciones, ¿no? O sea, ya las funciones se utilizan en la vida real como modelos matemáticos. Entonces, eso es lo que vamos a ver, Genanito, Alexabel. Ok, entonces, vamos a checar la tarea, que es obviamente con esto que les comento, de saber cuándo es una relación y cuándo es una función. Entonces, nosotros vimos eh, tres formas diferentes para ver si es una función o si es una relación. Es decir, aquí tenemos en esto primero lo que eran los diagramas, o de manera, sí, más bien estos son diagramas. Entonces vamos a checar si es función, si son funciones o si son relaciones. Y luego también aquí abajo viene otra forma de representar ya sea funciones o relaciones. Es decir, a ver, estoy escuchando que está entrando Alonso. Bien, vamos a subirle el volumen porque casi no escucha. El micrófono pues está al 100. Auriculares. Ok. Bueno, entonces ya están ahí. Ya está Alonso. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, fíjense, aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí en la manera en que vamos a ver, estos son pares ordenados. Y también vamos a checar si son funciones o si son relaciones. Y luego por último, aquí tenemos unas gráficas. Entonces, de hecho, de estas tres, las que son más intuitivas serían las gráficas, pues ya ven que una imagen dice más que 1000 palabras, algo así va el dicho. Entonces, vamos a checar, nada más teniendo en cuenta también de que nosotros vimos lo que son las variables independientes y las variables dependientes. Aquí le pusimos que lo que es el conjunto A, es decir, de donde salen las flechas, son las variables independientes. Y ahora sí que a donde llegan las flechas, esas serían las variables dependientes. Eso es lo que vimos en estos, así en conjuntos. Entonces, lo que también aquí hemos dicho, a ver, las variables independientes nada más iban a tener una sola flecha. Es decir, no tiene por qué salir dos flechas de una sola variable independiente. ¿Sale? Esa era la diferencia de una función en una relación. Lo vamos a ver en las tres diferentes. Aquí para conjuntos vemos que el 2 nada más sale una flecha. Del 3 una flecha, del 4 una flecha y del 5 una flecha. Significa que el diagrama número 1 es una función. Y luego vamos a checar lo que es el diagrama número 2. Si digan del elemento 2
del conjunto A, que es donde son las variables independientes, el 2, o más bien del 2, ¿cuántas flechas salen? Aquí vemos que salen 2. Entonces ya aquí con este primer elemento ya vemos que salen 2 flechas, que significa que están relacionados a 2 elementos del conjunto B. Entonces esto sería una relación, ¿sale? Y luego vamos a checar lo que sería el diagrama número 3. Vemos las variables independientes, que son las que están en el conjunto A, o lo podemos checar que son las variables independientes porque las flechas son las que salen de aquí, del conjunto A. Vamos a ver el elemento 2. Del elemento 2 nada más sale una flecha, está bien. Del elemento 4 nada más sale una flecha, está bien. Y del elemento de aquí del conjunto A, el elemento 5, nada más sale una flecha. Entonces aquí nosotros podemos ver que es una función. Ahora vamos a checar el diagrama 4. Vemos que en el conjunto A nada más tenemos un elemento, pero de este elemento salen 3 flechas. Entonces vemos que aquí este diagrama sería una relación, ¿sale? Entonces, para resumir en esta primera parte de la tarea, dijimos que las variables independientes nada más pueden tener un solo valor o nada más deben de tener una sola relación para lo que es la variable independiente. En otras palabras, lo que estamos haciendo nosotros, cada elemento del conjunto A nada más debe tener una flechita que relaciona al conjunto B. Si nos fijamos en el tercer ejemplo, se respeta, es decir, si digan aquí tenemos que los elementos del conjunto A sale una flecha, uno para cada una, y pues acá vemos que todas llegan al 10. O sea, el B no nos importa si llegan todas a este elemento o si están independientes como lo vemos acá en el diagrama 1. Lo que importa ahora sí que serían los elementos del primer conjunto, que es el A. No debe de tener 2 flechas que salgan de aquí, de los elementos del A. ¿Por qué? Porque si salen 2 flechas, significaría que es una relación y no es una función. Espero que se escuche claro, no sé si se entendió en esta primera parte de la tarea, lo que son ahora sí que mediante conjuntos. No te alcancé a escuchar, Angélica, ¿ibas a comentar algo? Ah, ok, muy bien. Bien, muy bien, Angélica. Entonces, aquí ya tendríamos la respuesta para lo que es la primera parte de la tarea. Entonces, tenemos que esto es una función, el segundo diagrama es una relación, el tercero una función y el cuarto una relación. Eso es lo que nosotros ya resolvimos. Entonces, bien, como no hay dudas, vamos a checar ahora la segunda parte. Nos dice que tenemos que determinar si los siguientes conjuntos de pares ordenados corresponden a una función o si es que es una relación. Y si recuerdan, aquí en los pares ordenados es lo mismo, nomás que se representa de diferente forma. Aquí tenemos un conjunto que es denotado con la letra A. Obviamente que aquí en este conjunto pues ya están ordenados tanto lo que es la variable independiente, que sería esta, variable independiente. Y aquí su, su pareja sería la variable dependiente. Así es como están ordenadas
ahora sí que estos pares. Es decir, si lo queremos ver como acá, como los conjuntos, el -2 pertenecería al conjunto A y el 4 pertenecería al conjunto B, el 3 al A, el 9 al B, así sucesivamente. Está el A, el 16 al B, el 5 al A y el 25 al B. Eso es si nosotros lo queremos representar con estas figuras de conjuntos. Pero aquí están, todos estos ya están ordenados y por eso se llama pares ordenados. Porque ya ahora sí que el primer elemento o todos los primeros elementos de cada par corresponden a la variable independiente y la variable dependiente serían los segundos elementos de los pares ordenados. Entonces aquí también, para saber si es una función o una relación, simplemente nos tenemos que checar, así como hicimos acá con el conjunto A, tenemos que hacerlo aquí con los primeros elementos, aquí los que estoy resaltando, ¿sí? Si digan, aquí simplemente nos tenemos que checar en cada uno de los pares el primer elemento si es que se repite. Entonces, en el primer elemento del par ordenado tenemos un -2, el siguiente es un 3, el siguiente es un 4 y el siguiente es un 5. Entonces vemos que el -2 no se repite en ningún par ordenado, a lo mismo que el 3 no se repite, ni el 4 ni el 5. Como no se repiten, aquí estamos viendo que esto sería una función. Y luego vamos a checar el siguiente conjunto, el siguiente conjunto de pares ordenados, que está denotado con la letra B. Vamos a checar. Si nos fijamos, nos vamos a checar el primer elemento de cada par ordenado. Tenemos un 3 y aquí vemos que se repite el 3. De hecho, ya con que se repita aquí el primer elemento del par ordenado con el primer elemento del segundo par ordenado, aquí ya con eso, ya sin necesidad de checar los demás, vemos que ya no es una función. Le ponemos relación porque vimos que todas las funciones, o más bien todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. Entonces aquí vemos que el 3 se repite en el en el primer elemento del par ordenado, por lo tanto ya no cumple que es una función, sino que quedaría en pura relación. Entonces ahí estaríamos ya checando ese conjunto B. Ahora vamos a evaluar el C. En el C nos fijamos en el primer elemento de los pares ordenados. A ver, tengo un 2 y checo que no se repita. Ya no hay ningún otro 2. Ahora me fijo en el siguiente primer elemento del segundo par ordenado y checo que es un 3. El 3 pues no se repite. Verifico el 5 y veo que tampoco se repite. Al igual que el 6, tampoco se repite. Por lo tanto, esto sería una función. Ahora checamos el último ejemplo. El último ejemplo está pidiendo Dana entrar, no lo había visto. Bien. Entonces, el último elemento tenemos un conjunto M, pero vemos que ese conjunto ya están los pares ordenados. Entonces, simplemente nos fijamos en el primer elemento de cada par ordenado. El 2, si digan, se repite. Aquí tenemos un 2, al igual que aquí en el inicio. Entonces, yo ya ni siquiera me preocupo por revisar los demás. Como ya se repitió el 2, aquí ya me fijo que esto no es una función, sino que sería simplemente, quedaría en una relación. Y así ya estaríamos contestando esta segunda parte de lo que es la tarea. Ahora, como les comentaba, las gráficas son las que van a ser más intuitivas para saber si es una relación o si es una función. En otras palabras, fíjense, en una gráfica lo que es, le voy a quitar esto y lo voy a poner con otro color, en rojo para resaltar.
Aquí también checamos, fíjense, lo que son todos los elementos de esta recta o esta dimensión se refieren a la que son las variables independientes. Variables independientes. Y luego acá lo que son, ahora sí, bueno, matemáticamente los que están acostadas son el eje de las abscisas y esta línea que está así de manera vertical se refiere al eje de las ordenadas. Pero nosotros lo vamos a ver que esta es la variable dependiente. Y si digan, también tiene relación. Aquí para los pares ordenados, esta es la variable independiente y el segundo elemento es la variable dependiente. Lo mismo pasa acá para los conjuntos. El conjunto A es la variable independiente y el conjunto B sería la variable dependiente. Entonces, aquí gráficamente nos dice, no, pues ya vimos que, por ejemplo, acá en los conjuntos, del A nada más debe de salir, de cada elemento del conjunto A, nada más debe de salir una flechita, no debe de haber dos flechitas. ¿Por qué? Porque si hay dos flechitas que salen del elemento, ahí ya no sería una función, sería una relación. Lo checamos para los pares ordenados, es decir, para la variable independiente, nada más debe tener, no se debe repetir. ¿Por qué? Porque si se repite es como si tuviéramos dos flechitas que van saliendo de ese elemento. Y acá en las gráficas también tenemos eso. Déjenme a ver si me sale la recta. ¿Cómo vamos a saber que aquí podemos tener dos? Fíjense, aquí lo voy a poner primero el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. O sea, aquí lo estamos viendo así como que de manera aproximada, ¿verdad? Ni siquiera a lo mejor no están equitativamente distanciados estos números, pero lo que sí queremos saber es de que estos números que son, ahora sí que van en secuencia, se refiere a las variables independientes. Hagan de cuenta que serían los primeros elementos. Si digan, el 1 no se repite, o sea, yo no tengo 1 ni 1 aquí. O sea, aquí no sería una función si se repite. Otra forma de saber que no es una función es que, lo voy a poner aquí a ver si se alcanza a ver. Toda esta línea pues vale el 2. Dijimos entonces que si ese 2 se repite, si digan, aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto. ¿Cómo podemos nosotros revisar esos puntos? Pues bueno, aquí lo voy a poner, hagan de cuenta que es el 1 y aquí el 2, ¿no? Esos son, este sería el 1 y el 2 de la variable dependiente. Ahora, este punto, como ya lo hemos visto, bueno, de hecho, mejor desde la secundaria o así hemos checado y cómo podemos representar este punto. Pues nosotros vemos que sería con X y Y en el plano coordenado. Entonces, ¿cuánto vale X? Pues vale 2. ¿Cuánto vale Y? Vale 1. Ese punto lo podemos representar de esta forma. Ahora, este otro punto también lo vamos a representar, es decir, primero van las X, que es la variable independiente, y luego van las Y, que serían las variables dependientes. Hagan de cuenta que es esto de pares ordenados. Entonces, el X, ¿cuánto vale en X? Vale 2. ¿Y cuánto vale en Y? Pues vale 2. Si digan, aquí voy a colocar estos dos puntos. Si se fijan, aquí se está repitiendo
el número 2 y el 2 se refiere a la variable independiente. Y nosotros habíamos visto que esto no puede suceder en una función. ¿Por qué? Porque no sería una función, sino que sería una relación. Aquí vemos entonces que esta primera gráfica se refiere a una relación. ¿Sale? Entonces espero que haya quedado un poquito más claro esta gráfica, esta primera gráfica. Si no, pues ahí me comentan, o levantan la mano, o me escriben un chat para preguntar cualquier duda. ¿Sale? Ahora vamos a checar la segunda gráfica. Fíjense, acá pues le vamos a poner así números. Sería -3, -2, -1. Y luego acá estaría el 1, el 2 y el 3, por decir. Entonces nosotros simplemente checamos con la variable independiente, que sería, aquí podemos poner una recta. Déjenme ver si puedo poner la recta. Bueno, más o menos. Le voy a poner ahí las rectas, indicando. Bueno, ahí, a ver si se alcanza a apreciar que son rectas, porque está medio batalloso aquí para escribir. Ahí está, fíjense. Ahora vamos a checar esa gráfica donde, es decir, las variables independientes, que es el -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ver dónde tocan esa gráfica. Aquí vemos que el 3, si digan, ni siquiera lo toca. Aquí vemos, lo pongo con una punta más gruesa. Aquí estaría. Ahí estaría el -2 tocando esa curva. Luego el -1, por ejemplo, por ahí. El 0, ahí. El 1, aquí. El 2, por aquí. Y el 3, mejor ahí. Ahora fíjense, ahora sí que los conjuntos, los elementos de esta variable independiente, si digan, nada más tocan una sola vez a lo que es esa curva. Significa que no se está repitiendo. Si quisiéramos checar, por ejemplo, aquí tendríamos que darle los valores a y. Por ejemplo, estaría así. Entonces, no sé, aquí tendríamos, ahorita por ejemplo no nos importa tanto la y, porque de hecho hasta se puede repetir. El que no se puede repetir son las variables independientes. Entonces en este punto tenemos el -2 y un valor de y. En la siguiente punto tenemos el -1 que no se repite. Si ven, acá tenemos el -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Si digan, no hay puntos que se repitan, a lo que sucedió con la primera gráfica, que aquí se repitió el 2, que pertenece a las variables independientes, sí se repitió en este punto y en este otro segundo punto. Acá no tenemos eso, es decir, checamos todas las líneas azules y se fijan, no hay dos puntos rojos en una línea azul. La línea azul simplemente la extendí para que se comprenda que eso es el valor de la variable independiente, es decir, -3 ni siquiera lo toca. El -2, extendí ese -2 para arriba y para abajo y sí toca la gráfica, ahí puse el punto rojo. Lo mismo hice para el -1, 0, 1, 2 y 3. Entonces, el -2, nada más hay un punto rojo. En el -1, en toda la línea azul, nada más hay un punto rojo. Lo mismo pasa para los siguientes elementos
de la variable, bueno, ahora sí que las variables de la variable independiente. Entonces aquí veríamos que esta gráfica sí sería una función, ¿sale? Y simplemente nosotros estamos checando en que es una función o no, de acuerdo a la variable independiente, de que no se repita. Entonces aquí ya vimos para lo que son funciones o relaciones para conjuntos, funciones y relaciones para lo que son los pares ordenados y este último con las gráficas. No sé si tengan alguna pregunta o vamos bien. Bueno, creo que no hay preguntas, ¿verdad? Vamos entonces a continuar. Ahí ya tendrían, por ejemplo, ya contestada la tarea. Igual ahí nada más es cuestión de revisar, de, re- de ajustar algunas respuestas. Aquí nos da la solución. Fíjense, se traza una recta vertical en ambas gráficas. Es lo que nosotros hicimos con las líneas azules, son las rectas. Nada más estamos extendiendo las variables independientes. Y se observa que en la primera intersección, perdón, se observa que en la primera gráfica intersecta en 2 puntos a la gráfica, es lo que ya vimos. Por tanto, representa una relación, ya ahí lo escribimos. Y en la segunda gráfica, la recta vertical intersecta en un punto a la gráfica. O sea, todas esas rectas de color azul nada más intersectan a la gráfica en un punto. Por consiguiente, esta gráfica ahora sí representa una función. Y de hecho, pues aquí tenemos más ejemplos. Fíjense, aquí lo voy a poner con otro color. Aquí simplemente están haciendo esta línea punteada que nosotros hicimos con línea azul. Nada más tiran esa línea para saber en cuántos puntos intersecta a la gráfica. Entonces ven que aquí nada más es 1. Y luego acá, por ejemplo, esta sí es una función. Checamos la siguiente gráfica. Tiran una línea y si digan, tiene 1, 2, 3 puntos que intersecta. Significaría que esta, por ejemplo, aquí le damos el valor de 1. Ese 1 se estaría repitiendo en estos 3 puntos. Por lo tanto, no sería una función. Acá en esta otra gráfica tenemos la línea recta y esa línea recta se intersecta 2 veces con esa gráfica, por lo tanto no es una función. Checamos la siguiente gráfica, el siguiente ejemplo. Tiramos una línea, si vean estas líneas están en el lado positivo, ahorita vamos a checar eso. En el lado positivo tiran esa línea y ven que nada más intersecta en un solo punto esa gráfica, por lo tanto sí es una función. Y la última, pues también hacen lo mismo, tiran esa línea y ven que esa línea nada más toca un solo punto a la gráfica, por lo tanto también es una función, ¿sale? Entonces eso es lo que estaríamos ahora sí que rematando esta parte de las gráficas. Vamos ahora a checar la anotación. De hecho ya lo habíamos visto ayer, pero aquí vamos a continuar después de la anotación con la clasificación. Entonces estamos hablando de funciones. Entonces dice, una función se denota o escribe como y igual a f de x. Es decir, aquí lo va a escribir otra vez. Porque no importa que se acabe el marcador, ¿eh?
Bueno, va a ser estas coordenadas, y ya sabemos que esta representa a las variables independientes y esta a las variables dependientes. Entonces, aquí, la X, esta sola es independiente. Y acá tenemos la variable dependiente, es decir, la función. Entonces aquí nosotros podemos representarla como la Y o como f de X. Por eso aquí está que nosotros podemos definir una función, lo podemos denotar de esta forma. Y luego ya nos aparece a qué se refiere cada una de las letras. Dice, donde X es la variable independiente, aquí la tenemos, y Y es la variable dependiente, aquí está. F es la función, regla de asignación o la correspondencia. Ahorita vamos a checar lo que es la regla de asignación o correspondencia. Ahora, ya que, pues ahora sí ya estuvimos denotando mucho cómo es que se escribe la función, ahora también vamos a checar la clasificación de las funciones. Entonces, estas funciones nosotros podemos clasificarla de dos formas: en funciones algebraicas y funciones trascendentes. De hecho, aquí vemos este cuadro sinóptico donde vemos que la función se puede clasificar en algebraicas y trascendentes, y a la vez las trascendentes ahora sí que se reparten o se clasifican en trigonométricas, inversas trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Vamos a checarlo aquí con algunos ejemplos. Fíjense, tenemos los ejemplos. ¿Cuáles serían las algebraicas? Pues bueno, las algebraicas es donde tenemos polinomios, donde tenemos, por ejemplo, estas raíces o tenemos valores absolutos. Si digan, esos son ejemplos de funciones algebraicas. ¿Cuáles serían las funciones trascendentes? Pues ahí nos decía que son todas las funciones, bueno, todas las expresiones que son trigonométricas o más bien inversas trigonométricas. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, serían, por ejemplo, siempre que estemos checando un ángulo, por ejemplo, el coseno, el seno, la tangente, y las inversas, por ejemplo, el coseno inverso, el seno inverso, o el arcotangente, que sería el inverso de la tangente. Todos estos son funciones trascendentes de la forma trigonométricas. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Si ven, aquí tenemos el coseno, sería una función trascendente de trigonométricas. Aquí tenemos el seno, y si digan, aquí también tenemos las exponenciales, es decir, este es un exponente, este es otro exponente. Y luego también nos dice las logarítmicas. ¿A qué se refiere con las logarítmicas? Pues a las logarítmicas naturales y a las logarítmicas de base 10. Esto es lo que nos representa. Entonces aquí podríamos checar así fácilmente. Si tienes funciones trigonométricas, es porque va a aparecer el coseno o el seno o alguna otra función trigonométrica. Serían ejemplos trascendentes. Y si tenemos ahora sí que exponenciales, que es en el caso de estos dos ejemplos, también son funciones trascendentes. Y también nos indica en ese pequeño cuadro sinóptico lo que son las logarítmicas. Es decir, ln significa logaritmo natural, y cuando nada más vemos log significaría logaritmo, pero en base 10. Entonces, esos son algunos ejemplos. Fíjense, también podemos ver funciones que son explícitas. Aquí nos dice las funciones algebraicas y trascendentes, es decir, todas las funciones pueden ser explícitas o implícitas. ¿Cuál sería la diferencia de una de estas, o la diferencia entre estas? Pues fíjense, aquí nosotros tenemos bien definido cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable independiente.
Aquí hago otra vez la gráfica de coordenadas donde tenemos X y donde tenemos Y. Y aquí otra vez se da variable independiente. Y acá la variable dependiente. Entonces, aquí en las funciones explícitas vemos que en el lado izquierdo, que es donde están las variables dependientes, están bien definidas. Fíjense que también acá lo podemos denotar o escribir de esta forma, f de x. Aquí está, la y, la f de x. Acá simplemente tenemos, ahora sí que representaron con otro. Hagan de cuenta que aquí la variable independiente, ahora ya sería para una aplicación. Aquí está la t, muchas veces es para el tiempo, y aquí estaría la s de t. Y también simplemente checamos, pues la t ya sé que es la variable independiente, y s de t sería la variable dependiente. Entonces aquí nosotros estamos checando eso. Y acá a la parte derecha de la función siempre vamos a encontrar sola la función, la variable independiente. Ahí la vamos a tener separadas, ¿sale? Que esa sería la diferencia, aquí la vamos a ver muy bien marcada, la diferencia con las funciones implícitas. ¿Por qué? Porque si fijan, aquí dice, es cuando ambas variables, tanto la independiente como la dependiente, forman parte de la ecuación. Ejemplo, aquí tenemos x cuadrado menos 8y más 16 igual a 0. Aquí, pues si digan, no sabemos cuál es la variable independiente ni cuál es la variable dependiente. Igual ahí pues podríamos suponer que como hemos estado utilizando que x sea la variable independiente, podríamos decirlo, ¿verdad? Pues digan, acá arriba en las explícitas sí decía, o más bien lo que está al lado izquierdo es la función y lo que está al lado derecho vamos a ver la variable independiente. Y aquí no, aquí por ejemplo en un solo lado tenemos las dos variables. Acá también tenemos en un solo lado las dos variables. Aquí por ejemplo de esto no sabemos cuál es la variable independiente ni la variable dependiente. ¿Por qué? Porque tanto acá está como que en forma exponencial y acá está en forma de polinomio. Entonces ahí no sabríamos cuál es la variable que le vamos a poner como dependiente. ¿Sale? Entonces eso es lo que estamos viendo aquí con la clasificación de funciones. Bien, entonces pasando eso, si digan, vamos a ver lo que es el dominio y el rango de una función. Y para eso, otra vez me voy a hacer uso de la gráfica. Ya ven que les comentaba que estas gráficas son las más intuitivas. Aquí le voy a poner x, que es la variable independiente, y f de x sería la función o la variable dependiente. Ahora, dominio y rango de una función, pues nosotros ya vimos que es una función. Ahora necesitamos checar qué es el dominio y qué sería el rango. Vamos a leerlo. Y dice, dominio son todos los valores reales que se le pueden asignar a la variable independiente. Entonces dice variable independiente x. Acá está la variable independiente. Entonces dice que son todos los valores reales. Es decir, ahora sí que pues x lo denotamos así, ¿no? X pertenece a todos los números reales. Sería desde menos infinito hasta más infinito. En otras palabras, el dominio lo vamos a checar en las variables independientes. Ahora vamos a ver qué es el rango. Dice, rango es el conjunto de números reales que acepta f de x conforme x cambia en todo su dominio. También se le llama imagen de x bajo f.
En otras palabras, el rango es f de x. Y obviamente que f de x depende de x. Y así, si digan, mediante la grafiquita, por eso les quise aquí mostrar con estas, ahora sí que coordenadas, o más bien el plano cartesiano, cuál sería o a qué se refiere con dominio y a qué se refiere con rango. Simplemente son todos los valores. Y vamos nosotros a checar a cuál variable vamos a elegir como dominio y cuál serían el rango. Entonces aquí vamos a checar, dice, una forma útil de conocer tanto los valores del dominio como del rango de una función es imaginar una recta numérica y preguntarse si la expresión algebraica de la función acepta primero el 0, luego cuáles números positivos y finalmente cuáles negativos. Vamos entonces ahora sí a checar las funciones, el dominio y el rango. Ahorita vamos a checar esto. Fíjense, aquí tenemos ejemplos. Dice, tenemos que encontrar el dominio y el rango de esta función. Es decir, de f de x es igual a x al cuadrado más 1. Entonces ahora sí ya tenemos una función. Ahora, aquí está la función. ¿Cuál sería el dominio? Si digan, aquí están apareciendo la línea o el eje que está acostado, es decir, lo que es la variable independiente, que sería x. Entonces, ¿cómo podemos checar? Pues ahí nos decía, a ver, pues tú fíjate, aquí está la respuesta. Dice, primero checa la función en 0 y luego checa con números positivos y al final con números negativos. Vamos a revisar. Entonces aquí vamos a poner cuando x vale 0, es decir, f de 0. Entonces x le ponemos que vale 0 al cuadrado más 1. Estamos evaluando esta función para cuando x es igual a 0. Es lo que nos está diciendo aquí. Primero evaluar en 0. ¿Cuál sería el resultado de la función? Evaluando a x igual a 0. 0 por 0, pues sería 0. Y 0 más 1, pues sería 1. Entonces vemos que cuando esta función está evaluada en 0, pues me da un valor de 1. Y de hecho, pues si yo le aumento, es decir, checo todos los números positivos, aquí me está diciendo, todos los números positivos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a tener que esta función va a arrojar este número, va a arrojar un número, ¿sale? Así lo podemos decir, que va a arrojar un número. Entonces, vamos a checar ahora, por último, esta función, pero para valores negativos, es decir, para cuando x valga, por ejemplo, menos 1. Entonces vamos a evaluar. Así estaría, fíjense. Sería menos por menos, sería más, y 1 por 1, 1. Y 1 más 1 serían 2. Entonces, nosotros estamos evaluando esta función cuando x vale menos 1 y nos arrojaría un 2. Y de hecho nosotros podemos estar eligiendo o evaluando esta función para números negativos, es decir, menos 100, menos 1000, menos etcétera, todos los números. Y como aquí estamos elevando al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Por lo tanto, yo puedo agarrar todas las x negativas y todas las x positivas y la función me va a estar arrojando un número. Entonces aquí nosotros vamos a saber que el dominio que va enfocado a la variable independiente, nosotros podemos agarrar cualquier valor y nos va a arrojar un número, lo que es la función. Entonces, por eso el dominio está expresado de esta forma, de que
X puede tomar cualquier valor negativo y puede tomar cualquier valor positivo y nos va a estar arrojando la función números, ¿sale? Ahora vamos a checar el rango. El rango dijimos que se refiere a los valores en la coordenada de las ordenadas, es decir, ahora sí que pues la que va para arriba, ¿no? O la que está parada, el eje que está parado, así lo podemos decir nosotros. Ahora vamos a checar, fíjense, el 0 nos arroja un 1. Entonces aquí nosotros nos estaríamos checando no tanto este valor, para lo que es el dominio, nosotros nos estuvimos checando para los valores de X. Ahora para el rango, nosotros tenemos que checar lo que nos está arrojando, es decir, nos arrojó el 1 y nos arroja el 2, ¿sale? Entonces, el 0, que es el primero que tenemos que evaluar, nos dice que nos arrojó un 1, por eso aquí estamos en el 1. Y luego nosotros empezamos con el 2, el 3, el 4, pues van a ser puros valores positivos, es decir, hacia arriba. Y de hecho, si nosotros evaluamos esta función con números negativos, fijan qué es lo que nos arrojó, pues números positivos. Por lo tanto, nunca, debido a la regla de esta función, esta función nunca nos va a arrojar números negativos. Por eso, lo que es el rango de esta función sería del 1 hacia arriba. Nunca vamos a tener números negativos, ¿sale? Este sería el rango. A ver, ¿sí? ¿Alguien hablaba? Sí. Eh, si digan, aquí voy a poner estamos hablando, por ejemplo, aquí el dominio, que es lo que sería la variable independiente. ¿Y cuáles valores puede tomar X? Pues bueno, ahora sí, como dice, nos está preguntando Ricardo. Si digan aquí, yo le estoy poniendo arbitrariamente, estoy tomando esos valores. Pero por ejemplo, dice Ricardo, no, pues que yo para el experimento que voy a realizar, yo necesito los números decimales. Igual, puede ser 0.5, 1.5, etcétera. ¿Sale? Todos estos números pertenecen a esta recta, la recta numérica. Y también abarca para esos números. Entonces, de hecho, aquí nos dice, para acá es menos infinito y para la derecha sería infinito positivo. ¿Cuáles números hay hasta acá? Pues tanto los números ahora sí que nosotros vimos los números enteros y los números reales son todos los números y esos números reales contemplan los decimales y los racionales, es decir, por ejemplo, también puedes poner como fracciones, puedes tomar esos valores, que realmente pues simplemente serían con fracciones. Pero también podemos tomar esos valores y de hecho aquí van incluidos. O sea, X va a ser mayor que menos infinito, pero menor que infinito. Si digan, aquí podemos entrar en el tema de intervalos y aquí también podemos decir que X pues puede pertenecer desde, bueno, lo hacíamos así, ¿verdad? Desde menos infinito hasta infinito. Todos esos valores de X puede tomar, ¿vale? Es simplemente respondiendo a la pregunta de Ricardo. No sé si haya quedado claro, Ricardo. Ok, excelente, muy bien. Entonces, fíjense, ahorita estamos checando nada más el primer ejemplo. Vamos ahora el segundo ejemplo de dominio y rango. Acá teníamos una función de un polinomio, o es decir,
una expresión donde tenemos una variable cuadrática. Aquí tenemos para este ejemplo una función donde la expresión vemos que hay una raíz cuadrada. Cuando hay una raíz cuadrada, si digan, aquí teníamos un detalle. Primero vamos a evaluar para 0, como se indica. ¿Sale? F, cuando x vale 0, simplemente pues sustituimos el valor de 0 en x. Entonces, para cuando x vale 0, aquí vemos que la raíz cuadrada de 1 pues sería 1. Entonces, para evaluando 0, ya evaluamos a 0. Ahora vamos a evaluar para un número negativo. Es decir, por ejemplo, para aquí es x igual a 0, ahora x igual a menos 1. Estamos en la variable independiente. Vamos a evaluar esto. Sigan, sería la raíz cuadrada de menos 1 más 1. ¿Cuánto sería? Menos 1 más 1 sería 0. La raíz cuadrada de 0 pues es 0. Ahora vamos a elegir otro número negativo. De esta misma, como estamos en dominio, es decir, voy a seleccionar x que valga a menos 2. Ahora vamos a evaluar la función en ese punto. X vale menos 2 más 1 sería menos 2 más 1 sería menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no le podemos sacar a un número negativo la raíz cuadrada. De hecho, si lo buscan en la calculadora, si le ponen raíz cuadrada de menos 1, le sale un error. ¿Por qué? Porque no está definido. Entonces, bueno, aquí nos faltó checar para números positivos, ¿verdad? Esa era la segunda parte. O sea, la primera era con el 0, la segunda con números positivos. Pero para números positivos no hay problema. ¿Por qué? Porque podemos obtener la raíz cuadrada de todos los números positivos. Entonces, si nosotros vamos aumentando x, es decir, en el dominio, nosotros ahora sí que la función nos va a estar dando números, no nos va a marcar error. Y entonces nosotros podemos decir que el dominio, ¿cuáles serían los valores que va a tomar esa variable independiente? Pues bueno, ya checamos aquí que puede tomar el valor de menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 todavía nos arroja un valor, que es el 0. Y el 0, pues, todavía está definido en la recta numérica. Entonces, el menos 1 sí lo podemos tomar, ya lo calculamos, ya lo analizamos en ese punto. Pero números más negativos, por ejemplo el menos 2, ya aquí ya marcó error. Entonces, para números negativos, en esta variable independiente, pues ya no. Entonces, por lo tanto, lo que es x, nada más puede tomar el valor de menos 1, por eso está aquí el igual, pero todos mayores a menos 1, es decir, x mayor o igual a menos 1, es decir, puede tomar el menos 1, puede tomar el 0 y todos los positivos, pero no puede tomar valores negativos o más negativos que menos 1. ¿Por qué? Porque aquí vemos que la función, pues ahora sí que va a crashear, se va a descomponer, si lo podemos decir así. No nos va a arrojar ningún número. Entonces, ya quedó el dominio. Ahora vamos a ver el rango. El rango, pues nos estamos enfocando a la recta vertical, es decir, a la línea de las ordenadas. O en otras palabras, pues la línea que está vertical. Dice, cuando sustituimos los valores de x en la ecuación, que fue lo que hicimos, toma valores ¿desde dónde? Si digan, para menos 1, que lo evaluamos aquí, ¿cuál fue el valor que nos dio la función? Aquí está, nos arrojó un 0. Nosotros metimos un menos 1, que es en el dominio, ¿y qué fue lo que nos arrojó? Un 0. Entonces ya vimos que la función nos va a arrojar, ahora sí que desde el 0 y puros números positivos. Por eso el rango de esta función sería
desde 0 para arriba, es decir, desde el 0 hasta todos los valores positivos. A eso tendríamos con esta función, ¿sale? Si digan, aquí nada más es tener cuidado con lo que son las raíces, la raíz cuadrada. Tenemos ese detalle. Entonces, vamos a checar otro ejemplo. Ahorita ya vimos el polinomio y vimos la raíz cuadrada. Entonces ya vimos que estuvimos evaluando el dominio y el rango. Aquí lo importante es checar el dominio y el rango, a qué se refiere. Ahorita más adelante vamos a checar otro detalle de cómo obtener el dominio y el rango de una manera más fácil. Fíjense, tenemos otra función, otro ejemplo de una función. Tenemos 1 sobre x menos 2. Aquí nos pide encontrar el dominio y nos pide encontrar el rango. Ya sabemos que el dominio se refiere a la variable independiente y el rango a la variable dependiente. Entonces tenemos la función. Checamos igual en 0. 0 menos 2. ¿Cuánto sería esto? 1 entre menos 2 sería menos 1 medio. Si digan, evaluamos cuando x vale 0 y la función nos está dando un resultado. O sea que si para x sí, podemos tomar el valor de 0. Y luego para números positivos, el 1, vamos a tomar el 1. Entonces aquí vemos que 1 entre 1 menos 2, ¿cuánto nos da? Arriba queda el 1 y 1 menos 2 quedaría menos 1, por lo tanto sería 1 entre menos 1 sería menos 1. Nos está arrojando valores esa función. Y luego cuando x vale 2, entonces cuando evaluamos la función para x igual a 2, vamos a checar 1 y luego x va a valer 2, luego menos 2, y luego vamos a checar 1 y luego 2 menos 2 sería 0. 1 entre 0, si digan, 1 entre 0 no es 0. Realmente nadie sabe. De hecho, ni la calculadora. Si lo ponen 1 entre 0, también les va a marcar un error de matemáticas. ¿Por qué? Porque hasta ahorita ningún científico, ninguna calculadora, ninguna computadora sabe qué es ese valor de 1 entre 0. De hecho, cualquier número dividido entre 0, nadie sabe. Entonces, pues esta función, digan, cuando estamos evaluando a x que toma el valor de 2, pues no nos va a arrojar nada, o más bien no sabemos qué arroja. Por lo tanto, debemos evitar que x valga 2. Y ya, de hecho, si vale 3, o si vale, bueno, si vale 3, si digan, aquí ya, bueno, vamos a anotarlo, para no dejar nada a la imaginación. Entonces, ahí estaríamos evaluando, acá sería 1, y lo otro es menos 2, sería 1. Entonces, aquí nos estaría arrojando un valor. Entonces, de 3 para arriba, si digan, siempre nos va a dar valores esta función. Ahora, ¿qué pasaría si lo evaluamos para valores de x igual a negativos? Es decir, f de x, que ahora x le vamos a dar el valor de menos 2. 1 entre x vale menos 2, y luego ya checamos 1 y abajo menos 2 sería menos 4. Si vean, nos está arrojando valores esa función. Entonces, significa, bueno, aquí sí como dice Ricardo, aquí lo podemos dejar en fracción o lo podemos dejar en decimal. De todos modos, lo importante es que nos da valores. Entonces, nosotros nos podemos ir así evaluando números negativos y nos va a dar, ahora sí que, valores esa función. Por lo tanto, bueno, aquí checamos que el dominio va a ser
todos los valores excepto el 2, o sea, x no debe de valer 2. Aquí dice, en la ecuación se ve que el denominador x menos 2 debe ser diferente de 0. Por tanto, el dominio son todos los números reales excepto el 2. ¿Sale? Entonces, de aquí ya comprobamos por qué x no debe tomar el valor de 2. En otras palabras, esta expresión de x menos 2 nunca debe de ser 0. ¿Y cuándo es cuando vale 0? Pues cuando x vale igual a 2. De hecho, aquí esta expresión se puede evaluar de esta manera. Cuando vemos una división, debemos de tener eso en mente. De que, por ejemplo, esto nunca debe de suceder. ¿Por qué? Porque aquí no sabemos o no está definido la función. Entonces nosotros vamos a ver que las funciones en algunas partes no está definida. Y eso pues no, o sea, ahora sí que de todos modos lo vamos a checar. Pero entonces nosotros si tenemos una función donde hay una división, lo voy a poner en rojo. Ahora sí que es como que poner atención, ¿verdad? Aquí. Cuando vemos una división, debemos de tener cuidado de que en el denominador nunca sea 0. ¿Por qué? Porque si es 0, ahí vamos a ver que no está definida. Entonces aquí, checando nuestra expresión, x menos 2 no debe de ser nunca 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, también así es como encontrar el valor para cuando sea diferente o cuando ahora sí que no queremos que se vuelva 0. Entonces, aquí vemos que x, el 2, le está restando a x. Entonces, para pasarlo al otro lado, simplemente se pasa sumando. Quedaría así. Es decir, x nunca va a tomar el valor de 2. Es lo que tenemos en esta parte. ¿Sale? Espero que no, que sea pues de cierta manera, si alguien tiene alguna duda, pues igual puede comentarlo. Eso es lo que estamos viendo en el dominio, estamos checando esta función. Ahora vamos a ver el rango. ¿Cuál sería el rango? Dice, cuando despejamos x en la ecuación, f de x toma valores diferentes de 0. Por lo tanto, f de x tiene que ser diferente de 0. O sea, aquí vemos que, por ejemplo, estamos evaluando esta función para diferentes números de la variable independiente, 0, 1, 3, menos 2, menos 4. Entonces, aquí vemos que el rango pues, realmente va a ser pues todos los valores, siempre y cuando sea diferente de 0, tanto para los positivos como para los negativos. Ahorita, como les comento, estamos checando simplemente aquí lo que nos debe de quedar claro, es que para polinomios no hay problema. Para una raíz cuadrada, nada más con que no sea, con que x no tome valores negativos, o más bien, ver hasta cuál número negativo puede tomar. ¿Por qué? Porque no podemos obtener la raíz cuadrada de un valor negativo. Y en las divisiones, pues el denominador nunca debe tomar el valor de 0. Y luego vamos a checar este otro ejemplo. Fíjense, el 5 pues es repetido. Tenemos una raíz cuadrada. Ya vemos que no debe de nunca tener valores, ahora sí que negativos. Y ahorita checamos esto. Entonces el 4 dice, hallar el dominio y rango del volumen de un cubo como función de su lado. Tenemos la función. La función sería x al cubo. Dice que el dominio, por naturaleza, x debe de ser 0 o positivo. ¿Por qué por naturaleza? Porque pues obviamente que aquí voy a dibujar el cubo. ¿Por qué por naturaleza? Pues por naturaleza es de que los lados
siempre van a tener un valor positivo, o sea, ni yo me imagino cómo sería un valor negativo para definir una distancia. O sea, que digamos, a ver, el lado de un cubo es -1 metro. O sea, no tiene sentido tomar valores negativos para definir una distancia. Por lo tanto, aquí dice que por naturaleza, X siempre va a ser, o puedes decir que es cero, porque no vale, un lado a lo mejor no vale, o más bien vale cero, o van a ser puros valores positivos, pero nunca negativo, por lo que acabamos de explicar. Y el rango, pues siempre va a ser cero o va a ser cualquier número positivo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que el lado vale cero, pues el volumen va a ser cero. Pero si ya tenemos que, por ejemplo, los lados ya tiene un valor, por ejemplo, de 1, pues ya ahí vamos a tener valores que nos va a estar arrojando la función. Por lo tanto, vamos a tener rango que van a ser positivos. ¿Sale? Eso es así de sencillo. Ahora vamos a ver este otro ejemplo que yo les comentaba. ¿Saben qué? Para una raíz cuadrada hay que tener cuidado de que no aparezcan números negativos. ¿Por qué? Porque si X toma valores negativos y se nos vuelve que tenemos que obtener la raíz cuadrada de un valor negativo, eso no lo vamos a poder tener. Entonces vamos a checar esta función. Fíjense, vamos a evaluar primero para 0. Entonces 9 menos 0 al cuadrado, porque X lo estamos evaluando que valga 0. Entonces aquí nos daría que 0 por 0 sería 0. Y luego nos quedaría la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 serían 3. Ahora vamos a evaluar para un número positivo. Sería, por ejemplo, el 3. Vamos a ver que 9 y luego el 3 al cuadrado sería 9 por 9, perdón, 3 por 3 sería 9. Entonces aquí vemos que sería la operación 9 menos 9 sería 0 y la raíz cuadrada, perdón, sí, la raíz cuadrada de 0 nos da 0. Entonces aquí, ¿qué veríamos si nosotros le damos un valor mayor, es decir, 4? Entonces vamos a evaluar la función para la variable independiente que vale 4. Entonces vamos a checar 9 y luego aquí dice que la x elevada al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Vamos a continuar. 4 por 4, 16. Y vemos que a 9 le quitamos, o mejor dicho, 9 menos 16 sería, nos quedaría un número negativo. Nos quedaría el resultado de 9 menos 16 sería menos 7. Y vemos que aquí no nos va a dar ningún resultado. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, estos 4, o si lo podemos hablar en 5, si vamos a ir aumentando la x, va a ir aumentando este número. Y este número pues, se va a hacer negativo. Entre más negativo, pues vamos a saber que la función no nos va a arrojar nada. Entonces, para números superiores al 3, no nos va a arrojar nada. Y ahora para números inferiores de 3, de menos 3, perdón, vamos a checarlo aquí. Fíjense, en menos 3, ¿qué pasa con la función evaluado en ese punto? Vamos a poner 9 y luego menos x, que x vale menos 3 al cuadrado. Entonces vamos a evaluarlo. 9 y luego, pues aquí tenemos que hacer la ley de los signos. Menos por menos sería más y 3 por 3 sería 9. Entonces sería 9, pero con este negativo, si digan, nos va a quedar en 0. Y la raíz cuadrada de 0 pues sería 0. Aquí todavía nos arroja un valor que es 0 para menos 3. Pero si yo lo evalúo para menos 4, vamos a ver qué pasa.
Entonces sería 9, aquí lo tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, si vieran, pues todos los números negativos elevados al cuadrado, pues nos va a dar un positivo. 4 por 4, 16. Por aquí vemos que nos queda el negativo, que es propio o que es regla de la función. Entonces 9 menos 16, otra vez nos va a quedar el menos 7, bueno, la raíz cuadrada de menos 7. Entonces, esto no es posible. La función no se puede evaluar en ese punto. Entonces, vemos que el máximo que podemos, el mínimo que podemos evaluar es x que valga menos 3 y el máximo que nos va a dar 0 es también evaluar a x en 3. Números más negativos, es decir, menos 4, menos 5, menos 6, ya no nos van a arrojar números, nos va a dar error. Y para números positivos mayores que 3, también va a pasar lo mismo, nos va a dar raíces o nos va a dar, tendríamos que evaluar números negativos, obtener la raíz cuadrada de números negativos y eso pues, no es posible. Entonces, por lo tanto, el dominio que se refiere a la variable independiente, nada más vamos a elegir números que están entre menos 3 y entre 3, nada más. Ya vimos qué pasaría si agarramos números más negativos o números más positivos, pues ya la función ya no va a estar, ya no nos va a arrojar números. Entonces, para lo que es, ¿qué es lo que nos arrojó? Por ejemplo, cuando evaluamos x en 0, ¿qué fue lo que nos arrojó? Pues un 3. Aquí vemos que está el 3. Eso se refiere al rango. Cuando evaluamos el x en 3, ¿qué fue lo que nos arrojó? X en 3 nos arrojó un 0. Entonces aquí estaría. Y de hecho, si fijan, también para x menos 3, ¿qué fue lo que nos arrojó? Un 0. Entonces, el rango va a estar entre 0 y 3, porque esos son los únicos valores que nos va a arrojar la función, porque nosotros nada más podemos elegir en la variable independiente estos valores en el dominio, ¿sale? Entonces, ahí estaríamos checando nosotros el rango y dominio de estas funciones de ejemplo. Vamos ahora sí que a checar algo, fíjense, al resumir lo que estamos diciendo ahorita. Dice, con frecuencia se compara el concepto de función con una máquina. Si los valores de x están en el dominio de la función, entonces x entra en la máquina y produce una salida, es decir, f de x. Uno de los mejores ejemplos de esta analogía son las calculadoras. Por ejemplo, si oprimimos la tecla la raíz cuadrada de un número, nos daremos cuenta inmediatamente que x tiene que ser mayor o igual a 0, pues de otra forma no obtenemos respuesta numérica en el campo de los números reales, pues ahora sí que de los números negativos. Otro ejemplo sería la función trigonométrica f de x cuando tenemos el seno de x. Fíjense, aquí simplemente es lo que estamos viendo ahorita nosotros. O sea, aquí vemos que la función es una maquinita y en esta maquinita nosotros vamos a meter los valores de la variable independiente, es decir, variable independiente. ¿Cuáles serían las variables independientes? Pues bueno, nosotros estamos diciendo que lo estamos tomando como x. Y nosotros podemos meterle el 1, podemos el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera. Y acá la maquinita nos dice que nos va a arrojar, voy a poner dominio y rango. Nos va a arrojar algo, que es el rango. Algunos libros también lo van a encontrar como el codominio. ¿Sale? Entonces aquí en la maquinita nosotros vamos a estar metiendo números y acá nos va a estar arrojando un valor. Cuando la maquinita no nos arroje es porque no está definida.
y en ese caso nosotros podemos decir, no, pues sabes qué, ya no le metas de esos números porque se va a descomponer la máquina. Es lo que estamos viendo ahorita nosotros. O sea, supongamos que dentro de la maquinita tenemos esta función. Entonces nosotros metemos el 1 y la raíz cuadrada de 1 pues nos va a arrojar un 1. Entonces metemos el 2. Entonces metemos el 2 a la maquinita y ¿qué es lo que nos va a arrojar? Pues nos va a arrojar 1.4142. Fijan, nos está dando números todavía. Y así lo podemos hacer. Metemos el 3 y la maquinita lo que va a hacer es que va a arrojar un número. Va a arrojar el 1.732, etcétera. Entonces así nos podemos ir bien siguiendo de que en el dominio, que es la X, le vamos a estar metiendo números y nos va a estar, nos va a estar arrojando números diferentes. No es así de que, pues meto el 1 y me sale el 1, meto el 2 y sale el 2. Obviamente que va a ser, esto puede depender de la naturaleza o de la regla de la función, pero nosotros así lo estamos viendo. Ahora, si nosotros decimos, bueno, a ver, vamos a meterle el -1, le metemos el -1 y ¿qué va a pasar con la maquinita? Acá afuera no nos va a arrojar o no va a saber qué arrojar. ¿Por qué? Porque ya vimos que no sabemos cuál es la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, si nosotros le metemos números negativos, ¿qué pasa con las máquinas? Si no nos está dando nada, pues se va a poder o se va a dañar o se va a descomponer. Entonces, aquí es simplemente una analogía. Estamos viendo que las funciones, la estamos comparando como con una maquinita, obvio, ¿verdad? No es una máquina, simplemente estamos haciendo una analogía, donde nosotros estamos checando, metiendo números, que es el dominio, para saber cuáles números acepta y cuáles no. Ese sería el dominio. Y vamos nosotros a ver a la salida el rango, es decir, los valores que me va a estar arrojando esta maquinita. ¿Sale? Ahora, yo les comentaba que para estar checando estas funciones, es más fácil checar con gráficas el dominio y el codominio. Vamos a ver, ya no estamos tardando mucho. Bueno, si gustan, hasta aquí la vamos a dejar, porque si no, va a seguir la siguiente hora y se nos acaba las 7:10. Igual aquí, de tomo yo subo la clase y mañana ya nada más terminamos con lo que son esta explicación, pero mediante gráficas. Y van a ver que es más sencillo analizar una función mediante su gráfica que estar viendo la pura función, ¿sale? Entonces, Angélica, Dana y Joali, que son los que veo aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, y si no, pues ya lo checaríamos, terminaríamos esta clase el día de mañana. Muy bien Dana, muy bien Angélica. Ahí, entonces mañana checamos, seguimos con esta clase para terminar, para que se pueda quedar un poquito más claro. Y luego ya, igual encargamos una tarea para que lo que yo les estoy explicando, ustedes lo pueden, checar. Sí, ya sería todo por el día de hoy. O sea, mañana terminamos porque ya se extendió mucho esta clase y también para subirlo batallo yo ahí a YouTube, entonces para que los demás compañeros puedan checar esta clase. Y nos vemos el día de mañana. Perdón. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan excelente noche. Gracias.